Iglesia Paz de Cristo y bienvenido a nuestro servicio en línea. Nos da mucho gusto de que nos acompañen a nosotros en esta tarde. Antes de empezar voy a invitarles a que compartan el enlace, ya sea de Facebook o de YouTube, con alguno de los hermanos, alguna amistad. Nos gozamos y pasamos un buen tiempo con cada uno de ustedes. Aunque no estemos todos en el mismo lugar, todos nos estamos gozando con nuestro equipo de alabanza y escuchando la palabra del Señor. ¿Por qué no hacemos una oración y vamos a empezar ese servicio? Padre, te doy gracias porque tú eres grande, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en esta casa, con esta familia. Te doy gracias, Padre, porque tú aún sigues trabajando. No te has quedado callado, Padre. Tú aún sigues sentado en el trono. Que podamos gozarnos y adorarte con toda libertad ahí desde nuestros hogares, Padre. Que tengamos toda libertad de darte a ti toda la gloria y todo el honor, porque tú solo te lo mereces. En tu nombre todopoderoso decimos amén. Amén. Si lo puedes hacer ahí donde te encuentras, te voy a pedir que levantes tus manos en señal de agradecimiento al Señor por lo bueno que Él ha sido, por lo bueno que Él es, por su fidelidad. Te adoramos, Señor. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Te pedimos, Señor, abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, redime al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, y yo creo en ti, Señor. Vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, redime al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás. Tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás. Tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, redime al perdido
Señor, te necesitamos, Padre. Oh Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Nuestra confianza está en ti, Señor. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Recibe nuestra adoración. Iglesia Paz de Cristo, les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que han hecho el tiempo para poder conectarse a nuestros servicios en línea. Somos bendecidos de parte de Dios por tener esta palabra. Dice la palabra que es la palabra más certera, más segura, más confiable. La palabra que cambia vidas, cambia corazones, da un estilo de vida diferente a la que a veces cada uno de nosotros llevamos, pero la palabra es muy necesaria para cada uno de nosotros. Y le animo a que siga alentándose, siga alentando a alguien más, a que sigamos perseverando, ¿verdad?, en este caminar en el Señor y seguir hacia la meta en la cual creo que todos tenemos nuestra mente fija. Quiero que en este día, antes de leer la palabra de Dios, me gustaría que fuéramos en oración, presentarnos delante de Dios, allí donde esté usted. Si puede puede orar por mí, ore por mí en este día, para que Dios use mi vida en esta hora, que Dios toque su vida a través de su palabra, que su Espíritu Santo se mueva libremente en el área de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, en este día, amado Dios, te doy gracias, amado mío, porque hasta este tiempo, Señor, has tenido a bien, Señor, usar nuestras vidas, usar nuestros labios. Sabemos que tu palabra, Señor, es la única que puede cambiar nuestras vidas, puede cambiar nuestros corazones, nuestro estilo de vida, Señor. Gracias porque en cada mensaje, Señor, nosotros aprendemos y maduramos, Señor, en la fe y en la confianza en ti. Te pido en este día, amado Dios, que uses mi vida, uses mis labios, Señor, que tú prepares el corazón de cada uno de mis hermanos, aquellos que se han estado conectados a nuestros servicios, amigos, Señor, que han estado escuchando tu palabra, Señor. Gracias, amado mío, porque tú en todo tiempo, Señor, tu palabra dice tu palabra que siempre tu palabra llega a tiempo y siempre hace efecto en nuestras vidas. Te doy gracias por esta hora y en este tiempo, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 13, dice que y todo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Antes de empezar la predicación, me estaba recordando cuando estaba estudiando este mensaje y me estaba recordando un tiempo atrás cuando nosotros tuvimos ese cambio drástico. Creo que todos, ¿verdad?, tuvimos este cambio drástico desde los que hemos traído la palabra, el consejo de la palabra de Dios por gracia y misericordia de Dios, ¿verdad?, como aquellos que hemos estado escuchándola y no hemos dejado de insistir y no hemos dejado de asistir y hemos estado conectando. Estos tiempos hemos estado viniendo a la casa de Dios, a la iglesia, a poner un poquito de cuidado, ¿verdad?, en el templo. Y estaba observando de lo alto del púlpito. Creo que los que la conocen saben de lo que estoy hablando. Y estaba mirando cómo ahí donde están todas las sillas, cómo era que hubo un tiempo donde tuvimos que quitar todas las sillas, acomodarlas a un lado y empezar a tener este tipo de actividades donde no nos podíamos reunir, pero estábamos juntamente con nuestro pastor, ¿verdad?, que era el que estaba incitándonos a poder hacer esto. Con todo temor y temblor lo hacíamos, lo seguimos haciendo.
Y me estaba recordando que Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Su palabra no ha dejado de funcionar, su palabra no ha dejado de hablar, su palabra no ha dejado de tocar nuestras vidas. Gracias a Dios porque nos ha puesto este sentir de seguir hacia adelante. Y en esta hora, a través de este pequeño pensamiento, de esto que estaba aconteciendo a través de cuando estaba estudiando la palabra, me doy cuenta de qué bonito es seguir a Cristo, qué bonito es haberle conocido y poder seguir hacia adelante. Creo que nada nos puede parar, nada nos puede detener. Eso ya lo hemos visto. No sabemos el día de mañana qué es lo que venga, pero lo que sí sé y lo que yo creo que cada uno de nosotros sabemos es que en Cristo estamos seguros y estamos confiados. La palabra de Dios nos enseña en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas acerca de dos personajes que habla en el versículo 13, acerca de los dos caminantes que van hacia Maús, de Jerusalén hacia Maús. Y quiero en esta hora titularlo rápidamente, la incredulidad convertida en gozo. La incredulidad convertida en gozo. La palabra de Dios aquí nos menciona en el versículo 13, dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día, a una aldea llamada Emaús, que estaba asentada, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. La palabra de Dios nos menciona aquí en el Evangelio de San Lucas, en unos versículos atrás, acerca de lo que había acontecido, cuál fue la situación o el motivo que emprendieron ellos de una partida de una ciudad a otra ciudad. La palabra de Dios nos menciona que fue un tiempo un tiempo drástico, porque la palabra de Dios nos menciona que fue el momento donde nuestro Señor Jesucristo, fue el momento donde fue el suceso más increíble que había sucedido o que había sucedido en la historia, donde Él fue apresado, fue traicionado, fue encarcelado y fue torturado y fue crucificado por todas las personas que estaban en contra de Él. La palabra de Dios nos menciona que a pesar de que hombres estaban juntamente con Él, aquellos hombres que estaban a un lado de Él, dice la palabra, es que en un momento ellos también tuvieron miedo y se retiraron de Él al momento de estar mirando el acontecimiento que estaba sucediendo. Esto es algo que la palabra de Dios nos menciona y también nos menciona acerca de la resurrección, pero esta resurrección ellos no la habían escuchado o sabían, pero se les había olvidado de lo que iba a acontecer, de lo que iba a suceder en este tiempo. Ellos estaban teniendo un momento de incredulidad, a pesar de que también ellos entendían por parte de la palabra de lo que Jesús les había hablado y les había enseñado acerca de todas las cosas que iban a suceder en su vida. Ellos en ese momento tal vez también se sentían mal por todo lo que iba a acontecer o lo que le iba a acontecer a nuestro Señor Jesucristo, pero ellos estaban escuchando esas palabras, pero esas palabras no las estaban entendiendo al momento que estaban sucediendo. Estaba sucediendo todo aquello que el Señor les estaba hablando, pero estos dos personajes de lo que habla la palabra de Dios, estos personajes entienden o huyen de este momento tan difícil. Cuando nosotros vivimos un momento difícil, cuando nosotros vivimos un momento difícil en nuestra vida, a veces la primera opción que nosotros tenemos o que nuestro pensamiento nos dice es abandonar aquello que nosotros hemos creído o hemos seguido y seguir avanzando con nuestras propias fuerzas o en nuestra propia voluntad, nuestros propios pensamientos. Pero esta es una de las cosas que nosotros somos, es una de las cosas que nosotros debemos
dejar a un lado si nosotros hemos creído a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros hemos sido confrontados por el mundo, hemos sido confrontados por el enemigo. Nuestra fe ha sido confrontada con tantas cosas, pero es importante que cada uno de nosotros entendamos la palabra de Dios, esa que se nos ha hablado, esa palabra que se nos ha predicado, esa palabra que cada momento de nuestra vida nosotros hemos leído y hemos escuchado. Pero es necesario que nosotros no huyamos de aquello que está pasando en nuestra vida, sino que nos afiancemos. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de afianzarnos a la palabra de vida y a la palabra de verdad, de verdad. Dice el versículo 14, dice, y bien, dice, hablando entre sí de todas aquellas cosas, dice la palabra de Dios, entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dice la palabra de Dios que ellos estaban discutiendo o estaban hablando todo lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido a Jesús. Ellos estaban hablando de estas cosas, ellos estaban aturdidos, estaban confundidos, ellos estaban en un momento de escasez espiritual, en un momento de incertidumbre, un momento de incredulidad, un momento donde todas las cosas que se les habían hablado por medio de Jesús, ellos las habían dejado a un lado. Lo único que ellos estaban pensando era salir de Jerusalén para no ser atrapados, para no ser encarcelados o incluso para no ser muertos por seguir o por estar a un lado de Jesús. Ellos por un momento tuvieron miedo. Era un momento en el cual ellos estaban decidiendo más en optar en salir de esta ciudad para irse a otra ciudad. Y por eso la palabra de Dios nos menciona que ellos estaban hablando y ellos estaban discutiendo todas estas cosas que habían sucedido o estaban sucediendo. Ellos simplemente pensaron en su vida y no pensaron en lo que Jesús les había hablado de todas las cosas. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 16, dice, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. La palabra de Dios aquí nos está mencionando que incluso, fíjese, esto es lo que sucede cuando nosotros dejamos de buscar al Señor o cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, cuando nuestro corazón empieza a maquinar otras cosas o a pensar otras cosas o buscar otro plan B o un plan C en nuestras vidas. Lo que la palabra de Dios aquí nos está mencionando, que ellos incluso sus ojos estaban cegados por aquello que estaba aconteciendo, por la incredulidad que estaba sucediendo sobre su vida, incluso de hasta llegar al punto de no conocer a Jesús, aquel que había estado juntamente con ellos, que habían estado mirando día con día, del cual se sentaba con ellos y les platicaba de todas estas cosas. Incluso dice la palabra de Dios, dice en el versículo 17, y les dijo, Él les hace una pregunta, nuestro Señor Jesucristo les hace una pregunta a ellos, les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Mientras caminaban, ellos estaban caminando, ellos no se estaban deteniendo e incluso ellos estaban teniendo el miedo o la incredulidad, les estaba haciendo no detenerse, sino seguir avanzando, porque ellos tenían miedo de lo que ellos podían pasar o les podía acontecer. Y dice la palabra de Dios, ¿y por qué estáis tristes? Fíjese, esto es una de las cosas. Jesús se acerca a ellos. Ellos están caminando camino
hacia Maús, la palabra de Dios menciona que ellos estaban hablando y estaban discutiendo todo lo que estaba sucediendo. Aún dice la palabra de Dios que sus ojos estaban cegados, ellos no observaban lo que estaba sucediendo. Incluso aún acercándosele el maestro, acercándosele Jesús, él les empieza a preguntar todas estas cosas, e incluso ellos estaban dando a conocer en su semblante, en su forma de caminar, en su forma de moverse. Jesús está mirando que ellos están tristes. Ellos están tristes porque ellos están mirando que se les ha acabado todo de lo que Jesús les estaba diciendo, les estaba hablando acerca del reino, acerca de lo que iba a acontecer en el futuro, en todas las cosas que ellos iban a hacer juntamente con Él, pero ellos no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. La palabra de Dios aquí nos menciona que incluso ellos estaban tristes. Esa es una de las formas donde uno empieza a perder la esperanza y la confianza o las palabras que se nos han hablado y se nos han predicado. Por eso es importante que nosotros, aún en nuestros momentos de dificultad, aún en nuestros momentos de incertidumbre, nosotros no podemos bajar la guardia o no podemos menguar en la fe y no podemos dejar de insistir en la palabra de Dios, de poder permanecer en la palabra de Dios y poder creer a la palabra de Dios para poder mantenernos firmes. No podemos ser un día uno y mañana otro, no. Lo que nosotros debemos de ser, no estoy hablando de que va a haber siempre un momento agradable, no, estoy hablando acerca de que nuestra fe debe de aún mantenerse firme a pesar de las situaciones difíciles. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por pérdidas, hemos pasado por momentos donde alguien ya no está con nosotros. Esto es lo que la palabra está hablando. Ellos se entristecieron porque ya Jesús ya no estaba con ellos. Jesús había sido muerto o había sido crucificado y había sido sepultado en la tumba. Ellos estaban mirando y para ellos ya había terminado todo. Se olvidaron de que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Él mismo, dice la palabra, que con su mismo espíritu se iba a levantar de entre los muertos, pero ellos olvidaron esta palabra. Nosotros no podemos perder la fe, no podemos perder la esperanza por las cosas que nos suceden. La palabra de Dios nos enseña que simplemente nosotros estamos de paso. ¿Qué es lo que a cada uno de nosotros nos va a acontecer? Es verdad que hay un momento de luto, hay un momento donde nosotros nos sentimos por un momento tristes, desconsolados, pero la palabra de Dios menciona que en un momento nosotros nos vamos a reunir y vamos a estar juntos. Por eso tenemos que seguir caminando y seguir hacia adelante. No podemos retroceder y no podemos dejar a un lado todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso nosotros debemos permanecer fiel. Y la palabra de Dios nos sigue mencionando en el versículo 19. Dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Dice, ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ellos le estaban hablando al maestro, a Jesús, lo que él les había dicho a ellos. A ellos no se les había olvidado lo que Jesús les había dicho. Incluso ellos le están diciendo de aquello que le iba a acontecer, de aquello que él iba a padecer. Pero la palabra de Dios nos menciona, pero nosotros, dice, esperábamos
que Él era el que había de redimir a Israel. Aún también nos han, dice, pero nosotros, perdón, 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, a- además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos estaban teniendo, o ellos tenían el entendimiento que Jesús, el Hijo de Dios, iba a redimir a Israel de todas las cosas, de todo pecado, y que iba a acercarlos a Dios. Pero ellos no entendieron. Aún la palabra de Dios nos menciona que los hombres de la palabra, los hombres que enseñaban la palabra de Dios, no conocieron a Jesús, no conocieron a Dios, no entendieron lo que Jesús les hablaba y les enseñaba a través de la palabra de Dios. Incluso Él hablaba y recitaba la palabra de Dios. Pero cuando hay incredulidad en nosotros, no importa, dice la palabra de Dios en una analogía, cuando habla acerca del rico y el pobre, dice la palabra de Dios que cuando el rico mira las cosas que verdaderamente se le habían dicho y que ahora estaban siendo realidad en su vida, cuando a él se le predicaba o se les hablaba de acerca de ser prudente o de buscar de Dios, él entendía que simplemente debía gozar el mundo, vivir su vida y que al cabo de todos modos, como quiera, si él iba a morir, él iba a ir a un lugar seguro. Él no entendía que el lugar seguro no se obtiene a través de las cosas que uno obtiene o que uno vive. La vida mejor que nosotros podemos tener es la vida en Cristo Jesús, aún aquí en esta tierra y aún cuando nosotros estemos con Él. Por eso la analogía dice que cuando Él mira la realidad de las cosas, esto es un pequeño espejismo que nosotros podemos mirar. El mundo es un espejismo que simplemente el mundo te ofrece varias cosas, pero la verdad es que no es la vida la cual la palabra de Dios nos menciona que Cristo es la palabra viva. Y la palabra de Dios nos menciona que cuando Él llega al infierno o llega a ese lugar de tormento, Él se da cuenta que aquello que había escuchado es verdad. Y dice la palabra de Dios que Él en un momento hablando con Abraham, así dice la analogía, hablando con Él dice, hey, permíteme que yo vaya y les hable y les anuncie a mis hermanos de lo que les va a acontecer si no se arrepienten, si no buscan a Dios. Esto es lo que les va a suceder. Y Él dice, hey, tú ya tuviste tu oportunidad, ahora tú ya tomaste tu decisión. La incredulidad te cegó escuchar la palabra de Dios. Ahora tú me estás diciendo que ahora quieres ir y a predicar ahora este evangelio vivo, ahora predicarles de Dios, pero déjame decirte que cuando el hombre en su incredulidad, no importa, dice, no importa si yo mande a ángeles o vaya quien tú quieras que sea, si ellos no entienden o no dejan a un lado su incredulidad, no van a poder entender la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios aquí nos menciona que cuando nosotros estamos en incredulidad, la palabra de Dios no puede hacer efecto en nuestras vidas. Estos hombres que iban sobre camino a Maús, ellos estaban cegados, ellos incluso estaban perdiendo la esperanza, estaban perdiendo todo aquello que la palabra de Dios, que Jesús les había enseñado. Esto es algo para cada uno de nosotros. Esto es algo que nosotros debemos de entender, que no podemos perder la fe y la confianza en el Señor si nosotros tenemos un momento difícil o un momento de donde las cosas no están saliendo bien.
La palabra de Dios nos menciona que todas las cosas nos ayudan a bien. Todos aquellos que estamos en el Señor, aún los problemas, aún las dificultades, aún los momentos más difíciles, aún los momentos donde nosotros no miramos la respuesta, no miramos una luz, no miramos una puerta abierta, no miramos una solución a nuestras vidas. Déjame decirte que siempre todas estas cosas nos ayudan a bien. Pero la palabra de Dios aquí nos menciona que ellos, a pesar de todo lo que ellos habían hablado, dice la palabra de Dios que ellos regresaron con gozo. Esto es lo que el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas, aun cuando nosotros estamos en un momento donde estamos olvidando la palabra de Dios, estamos olvidando a nuestro Señor Jesucristo, nos estamos olvidando de Él, estamos dejando de asistir al lugar, a este lugar, o dejamos y empezamos a vivir nuestra vida. Déjame decirte que el Señor no abandona, porque Él no abandonó a estos hombres que iban hacia Maús. La palabra de Dios nos menciona que Él tuvo un momento con ellos cuando Él estuvo sentado comiendo con ellos, un momento en esa casa, dice, en un momento donde ellos se refugiaron. Al momento de que Él estaba hablando las cosas, dice la palabra de Dios, que ellos estaban entendiendo y estaban en su corazón, dice que su corazón ardía, y que al momento de que el Señor parte el pan, ellos entendieron que Jesús había resucitado. Dice la palabra de Dios que al momento que ellos entendieron la palabra de Dios, que la incredulidad se fue hacia un lado y volvieron a tener gozo, ellos dijeron, ese personaje que se acercó a nosotros era Jesús. Eso quiere decir que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Quiere decir que ahora Jesús me está dando otra oportunidad. A pesar de que me haya alejado del camino del Señor, el Señor viene nuevamente a caminar conmigo y me dice, hey, nada está perdido, porque aún todavía yo estoy contigo. Eso es lo mismo que la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo a nosotros. El Señor Jesucristo está hablando y está diciendo, aún nada está perdido. Aún si tienes un momento de incredulidad, la misma palabra te va a sacar de ese momento de incredulidad y va a traer nuevamente palabras de vida eterna a tu corazón. Por eso en esta hora, en este día, yo te hago este llamado de parte de Dios, de parte de la palabra, que tú dejes a un lado la incredulidad, así como estos personajes la dejaron y escucharon la voz del Maestro y se volvieron nuevamente a Él. Esto es lo mismo que la palabra de Dios está hablando a tu vida, que dejes a un lado el mundo, que dejes a un lado todos tus pensamientos, tus ideologías, todas aquellas cosas que el mundo, el hombre te ha enseñado. Vuélvete a Dios. Aún hay esperanza, aún hay una oportunidad para tu vida, para mi vida. Este es el momento de decirle al Señor, Señor, he olvidado tus principios, he olvidado tu palabra, he olvidado mi llamado, he olvidado todo aquello bueno que tú sembraste en mi vida por vivir una vida, una vida vacía, una vida de la cual yo pensaba que era lo mejor, pero el Señor te dice, esta es la palabra de vida, esto es la eternidad, esto es lo mejor. No quiero que tú vayas a un lugar donde hay tormento, yo quiero que tú vayas a donde estoy yo, donde tú te vas a regocijar conmigo, con tus hermanos. Este es el momento de decirle al Señor, estoy contigo, quiero estar contigo. Este es el llamado para ti, iglesia. Este es el llamado para ti, amigo, que aún no has aceptado al Señor. Este es el llamado que el Señor te hace. Ya deja de caminar sin el Señor. Vuélvete a Dios, que aún hay tiempo. En este día te voy a hacer esta invitación a que te vuelvas al Señor. Deja a un lado todo aquello que te ha alejado de Dios. Deja a un lado todo aquello que te ha dejado de Dios. Deja a un lado todos los perjuicios. Deja todo aquello de palabrería de hombre. Escucha la palabra de Dios. Escucha al Señor en este día. Si en esta hora el Señor ha tocado tu vida, ahí donde estás tú, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a entregar nuestra vida al Señor. Padre, en este día, amado Dios, te doy gracias, amado mío, porque aún, Señor, yo vagando en
en mi estilo de vida, en mi mundo, Señor, vacío, Señor, incompleto, Padre bendito. Gracias porque aún tu palabra, Señor, viene a mi vida, Señor, toca mi vida, me vuelve a traer a ti, Señor. Tus cuerdas de amor, Señor, como dice tu palabra, me vuelven a envolver en ti, Señor. Gracias, amado mío, porque aún tienes cuidado de mí, Señor. Te pido en este día que tú toques mi vida, Señor, hables a mi vida y me saques de este mundo de incredulidad, Señor, y me vuelvas al gozo de tu salvación, Señor. En el nombre de Jesucristo declaramos esta palabra. Gracias, amado Dios, por ser tan bueno con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.